Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren todos muy bien. Gracias por recibirme este día para tejer juntos una mini servilleta multiuso. La misma puede ser para vestir los muebles del hogar, para la mesita de noche, la cómoda, lo que ustedes quieran. Está tejido con hilo ecológico bastante grueso para que se note el tramado. Siempre trato de tejer en grueso para que ustedes vean dónde me coloco, porque tejer con hilo fino es bastante complicado a la hora de enseñar, porque mis mismos dedos, al entrelazar el hilo, yo tapo y no ven dónde me meto, porque yo mismo hago la prueba. Y yo me tengo que cuidar esta partecita que tengo acá, porque con el ganchillo bien finito de tejer carpetas, ¿ven? Si yo voy muy rápido o me equivoco, pincho y pincho y pincho y pincho acá y me lastima. ¿Por qué? Porque llevo 15 años tejiendo, es bastante, para mí es bastante, ya que aprendí solita, y acá fue que yo me lastimé, y cada tanto cuando estoy haciendo cosas delicadas, que me encanta tejer todo tipo de manteles y carpetas, con esta aguja me lastimo, tejo algo de esto, lo dejo y vuelvo a tejer cosas gruesas para darle paso a que esto como que cicatrice por dentro. ¿Ven que ya quedó coloradito acá? Que yo estoy quiera, ella va y pincha. Por eso yo siempre les muestro en gruesito, para que se vea bien, se note el diseño, porque estamos dibujando, no solo estamos tejiendo, estamos decorando, estamos dándole armonía y también estamos dibujando un patrón y queda muy bonito, pero con un hilo bien finito, de los que yo uso, así de finito, si bien delgado de 1 milímetro, queda un espectáculo para la mesita de noche, para la cómoda, para la mesa ratona, para lo que ustedes quieran. Bueno, dicho esto, les cuento que mide 22 centímetros de diámetro, así que con hilo fino va a quedar la mitad del diámetro. Y utilizo un ganchillo 2.50 y estoy usando un hilo que tengo natural, que tengo un resto todavía, para hacer la muestra con ustedes. Es muy sencilla de hacer, solamente hay que prestar un poquito de atención. Yo voy a enseñar cómo tejemos un motivo y los siguientes lo van a tejer solitos y volvemos a tejer la segunda vuelta y así sucesivamente. Siempre pienso en traerles diseños que sean repetitivos para que vayan aprendiendo cómo sería la secuencia para cuando ustedes vean un patrón por allí y no le tengan terror y aprendan a tejerlo, ¿sí? Porque es muy fácil tejer con un patrón. Se entiende más que tejer con una receta de una revista. La revista por lo general tiene un molde, por ejemplo, con la delantera y la espalda y la manga, y dice tantos centímetros por acá, por allá, qué sé yo, y dice realización y terminación, ¿sí? Pero la realización está hecho para expertos, no para principiantes. Entonces yo se los digo por experiencia, tengo miles de revistas, bueno, miles no, pero más de 60 revistas tengo, de las cuales de ella me ha costado horrores, hasta que un día me di cuenta que arriba de todo el encabezado de la revista o tiene 3 ovejitas o tiene 4 ovejitas y dice para expertas o muy expertas o expertas tejedoras. Entonces no es para principiante esa receta que encontramos allí, porque no vamos a ningún lado con esa explicación, porque nos faltan las otras ovejitas. Entonces yo, como tengo muchas seguidoras arañitas que son principiantes, pienso en esas ovejitas que yo tuve en mi mano y siempre hice las más difíciles, por eso me rompía la cabeza. Así que bueno, disculpen que lo haga extensivo, pero lo explico de este modo para que lo vayan comprendiendo para futuro. Pero no le tengan miedo al patrón, es más fácil que la receta. Vamos a comenzar a hacer nuestra mini servilleta de esta manera. Colocamos nuestro ganchillo, lo retorcemos un poquito y vamos a traer la hebra. La vamos a ajustar para trabar el tejido. Y vamos a levantar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas de base y vamos a unir en la primera aquí con un punto deslizado. Ahí. ¿Sí? Levantamos 1, 2,
3 cadenas, ¿sí? Y vamos a tejer 3 puntos altos. Con las 3 cadenas cuentan como 1. Entonces, hacemos 2 y hacemos 3. Son grupitos y a su vez vamos escondiendo la piolita. Hacemos acá 1, 2, 3 cadenas al aire y nos venimos a la primera. Colocamos el ganchillo, sujetamos aquí y lo pasamos y hacemos un picó. Repetimos. Nos venimos a la argollita y hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. 3 cadenas. Nos regresamos a la primera. Clavamos allí, extraemos, sujetamos y lo pasamos. Y ahí tenemos el picó. Repetimos un motivo más. Los motivos son de 3 puntos altos. 1, 2, 3. 1, 2, 3 cadenas al aire y nos regresamos desde la primera. Y lo pasamos. Y así vamos a ir repitiendo hasta tener 8 motivos de 3 puntos altos y el picocito. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 motivos. Vamos a unir con punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Y nos vamos a correr un puntito aquí al medio. Recuerdan que teníamos 3. Y levantamos. 3 cadenas que son del primer punto alto. Y 1, 2, 3, 4, 5 cadenas de separación. Y vamos a clavar en el medio. Acá tenemos 1, 2, 3 puntos. Y en el medio. Ahí con un punto alto. ¿Sí? Entonces la lazadita larga esta que tenemos acá a la base de 5 cadenas va a quedar encima del chichoncito. Así todos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas de separación y vamos a ir al medio. Acá tenemos 1, 2, 3 al medio. Ahí. Y lo hacemos. Me tengo que fijar que sea al medio. A ver. Acá. 1, 2, 3 acá en el medio. Y hacemos el punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas de separación. Y vamos al medio. Ahí. Y lo clavamos con un punto alto. Y así vamos a ir por toda la vuelta, trabajando de esta manera hasta finalizar con los puntos altos clavados en el medio del motivo de los 3 puntos. Así nos tiene que quedar. Finalizamos la vuelta y la cerramos de esta manera. 1, 2, 3 cadenas y hacemos un punto deslizado allí. Y tenemos 8 arcos de 5 cadenas alrededor. Nos vamos con punto deslizado 2 veces para trabajar en las cadenas. Y acá vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas para el primer punto y vamos a hacer grupos de 5. Entonces, primer punto alto, 2, 3, 4 y 5. 2 cadenas que separamos, el motivo, y nos vamos al arco que sigue. 1, 2, 3,
4 y 5 y separamos con 2 cadenas, ¿sí? Hacemos un grupito más. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5 y 2 cadenas. Así vamos a ir por toda la vuelta. Bueno, así nos va quedando y cerramos la vuelta en el tercer punto de cadena con un punto pasado. Aquí mismo levantamos 3 cadenas para el primer punto y en el mismo lugar vamos a hacer un punto alto, o sea, un aumento. Bueno, ahí. 2 en el mismo lugar. En los siguientes, un punto alto por cada uno. Que serían 1, 2, 3. Y en el último, un punto alto y un aumento. Como comenzamos, terminamos la secuencia del motivo. Separamos con 2 cadenas y repetimos. Aquí, en el primero, va el punto alto más el aumento, ¿sí? Los 3 puntos altos consecutivos y en el último un punto alto y el aumento, o sea, 2 puntos juntos, al iniciar y al terminar, y separamos los motivos con 2 cadenas de esta manera hasta el final. Y ahora cerramos la vuelta en la tercera cadena. Aquí mismo levantamos 3 cadenas para el primer punto y vamos a repetir la misma vuelta, o sea, 2 puntos altos en el inicio. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4 puntos altos consecutivos, entonces los hacemos. 1, 2, 3 y 4. Y en el último punto va el punto alto que corresponde más el aumento, o sea, 2. 2 cadenas y repetimos. 2 al inicio, 1, 2. Los 4 que le siguen solitos, 1, 2, 3, a ver, acá me comí un punto, perdón, a mí también me pasa perderme. Hacemos 2 puntos juntos al inicio y acá tenemos 1. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos seguidos, ¿sí? Y 2 en el último. 2 cadenas para separar y repetimos el motivo. 2 puntos juntos al inicio y contamos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos seguidos y 2 en el último. 2 cadenas y repetimos todo hasta finalizar. Bueno, así va tomando forma. Ya cerré la vuelta en el tercer cadena o en el tercer punto de cadena
y aquí mismo vamos a levantar 3 cadenas que corresponde al primer punto alto y vamos a tejerlos consecutivos, o sea, un punto alto por cada punto de base anterior. Entonces vamos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos altos en total, ¿sí? Separamos con 2 cadenas y hacemos así, apretamos acá y vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y desde la tercera, o sea, el inicio de la tercera, ahí vamos a hacer un picot y lo pasamos. Ajustamos y hacemos 1 y 2 cadenas al aire y continuamos con el motivo. 1, así hasta llegar a 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bueno, se apretó. Ahora vamos a repetir el motivo que hicimos acá. 2 cadenas al aire, ¿sí? Apretamos acá 1, 2 y 3 cadenas y desde la tercera ahí hacemos el pico y lo pasamos. 1, 2 y comenzamos una nueva secuencia del motivo, así por toda la vuelta. Y cerramos acá. Levantamos 3 cadenas para el primer punto alto y en el punto que corresponde hacemos así. Lo tejemos de una pasada sola. En vez de hacer el punto alto con 2 pasadas, lo hacemos con una sola. Una sola. Tenemos las 2 argollitas en la aguja y la pasamos. Entonces, ahora tejemos los puntos como se presentan. Así. Y vamos a repetir lo mismo en los últimos 2, que va a ser más fácil que al inicio, porque van a ser tejidos de la misma manera. Lo pasamos una vez y lo dejamos en la aguja. Lo pasamos una vez y lo dejamos en la aguja. Y ahora tenemos 3. Y ahí lo pasamos. Y quedó una disminución para formar el borde de la hojita o el pétalo. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas de separación y repetimos. Clavamos en el primer punto y lo pasamos solo una vez dejándolo en la aguja. Vamos al segundo y hacemos lo mismo. Y ahí pasamos las 3 argollitas juntas. Tejemos los demás como se presentan. Hasta dejar 2 libres al final. Y entonces ahora nuevamente pasamos una vez dejando en la aguja, pasamos una vez, dejamos en la aguja y pasamos las 3 argollitas juntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas de separación y repetimos el motivo. Cerramos la vuelta acá. Recuerdan que hicimos como un triangulito de disminución, entonces entre medio ahí, aunque no se note, nosotros tenemos que hacer que se note. Ahí es que unimos, porque en todos lados tenemos el triangulito que se ve perfecto, pero al inicio no. Entonces no metemos bien el medio.
y repetimos 1, 2, 3 cadenas para el primer punto y hacemos el segundo con una pasada sola y lo pasamos. Y ahora tejemos como se presentan, dejando los dos últimos puntos libres para hacer el mismo procedimiento. Entonces tenemos la disminución acá y tenemos 3 centrales. Entonces ahora hacemos 1 con una pasada, 2 con una pasada y ahí los pasamos a los 3 juntos porque es la cadena que tenemos de la anterior más los 2 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas al aire y clavamos acá en el medio con un punto bajo. Ajustamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas al aire y vamos a repetir. El primer punto lo tejemos de una pasada. El segundo punto lo tejemos de una pasada. Los tenemos en la aguja y ahí sí lo pasamos. Y continuamos los siguientes puntos como se presentan hasta el final. Y nuevamente los últimos dos con una pasada y ahí sí los pasamos juntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas de separación. Clavamos en el medio con un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y repetimos. Con una media pasada, en vez de hacerlo de 2, sacadas con una sola. Así, y vamos haciendo principio y final de igual manera hasta terminar la vuelta. Bueno, y para cerrar igual que en la vuelta anterior, en vez de cerrar acá en la tercera cadena, aquí entre medio, ahí es que cerramos, porque ahí está el diseño. Ajustamos y levantamos 1, 2, 3 cadenas para el primer punto. Y este punto no se teje, este es el triangulito que tenemos acá. No se teje acá. Y hacemos de una sola pasada, el siguiente, de una sola pasada, el siguiente, de una sola pasada y dejamos siempre en la aguja, y el último, de una sola pasada, y lo dejamos en la aguja y con esto terminamos lo que sería la punta de nuestro pétalo y ahí los pasamos todos juntos. Ajustamos y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas al aire y clavamos aquí en este arco primero con un punto bajo. Ajustamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas al aire y clavamos en este otro arco con un punto bajo. Ajustamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas al aire y en total vamos a tener 3 arcos de 7. Y repetimos el cierre del pétalo. Clavamos acá en el primero y lo hacemos de una sola sacada, dejándolo en la aguja. Vamos al que sigue. Y hacemos lo mismo al que sigue, al que sigue, y en el último. Cuando tengamos todos juntos ahí, los pasamos, ajustamos y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y clavamos con un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y con un punto bajo. Vamos a repetir un motivo más para que quede clarito cómo cerramos el pétalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y vamos al primer punto ahí y hacemos así.
Lo pasamos y lo dejamos en la aguja. Lo pasamos una vez y lo dejamos en la aguja. Lo pasamos una vez y lo dejamos en la aguja. Lo pasamos una vez y lo dejamos en la aguja, siempre todos a la misma altura. Y ahí, cuando tengamos los 5, los pasamos todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas al aire y vamos repitiendo y separando los motivos. Bueno, cerramos la última vuelta, la penúltima, perdón. Acá. Acá, ahí. Ahí. Con un punto pasado. Y acá mismo vamos a hacer un punto bajo. Y después vamos a prender ahí el final. Nos pasamos al arco y hacemos 1, 2, 3, 4 puntos bajos. 1, 2, 3 cadenas y nos regresamos a la primera y hacemos el picot. Ajustamos y continuamos con 4. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Y nos queda este diseño, ¿sí? Nos vamos al arco que sigue y repetimos 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. 1, 2, 3 cadenas y nos regresamos desde la primera, agarramos ahí y lo pasamos. Terminamos en el arquito con 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Vamos a hacer un motivo más. En el arco que sigue, 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. 1, 2, 3 cadenas y desde el primero, agarrando aquí, lo pasamos, ajustamos y terminamos en el arquito con 4 puntos bajos. Bueno, este quedó feo. Vamos nuevamente. 1, 2, 3 y 4. Sin cadena ni nada, siempre vamos al arco que sigue así. Y ahí hacemos el punto bajo. 1, 2, 3 y 4. Estamos haciendo un recordatorio. 3 cadenas. Y desde la tercera, o la primera cadena de inicio ahí, hacemos el picot. Y finalizamos con 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Y así vamos a ir por toda la vuelta de nuestra servilleta. Bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado la propuesta de esta semana. Como ven, son muy prácticas. Y son muy rápidas de tejer y de hacer. Y en un ratito la tienen pronta. Recuerden usar hilo finito si tienen, si no con hilo grueso, por supuesto. Todo está en gusto de cada una, cada uno. Con hilo fino quedan más deliscadas, así quedan rústicas. Yo las voy a poner en una mesa ratona de madera que tengo, que va bien porque es rústica, entonces queda bien. Le pongo unas caracolas del mar y queda lindísima. Ya para el dormitorio tendría que ser en hilo delicado y tendría que ser en otro color porque mi juego es blanco, entonces tengo que buscar un color que contraste. Pero queda muy lindo, y para quienes me pidieron que querían aprender a hacer carpetitas, bueno, vamos empezando a hacer carpetitas, pero no como las que yo empecé hace 15 años. Eran redondo y no tenía forma ninguna, solo redondo, no tenían diseño. Y yo tejía hasta formar un círculo, y después cuando me empezaba el vuelo famoso, que era que no sabía, que se aumentaba solo, que me metía en lugares que no era, no tenía quien me guiara. Así hasta que fui entendiendo los patrones de revista y empecé haciendo dibujos.
Y las carpetas con dibujo todas quedan maravillosas. Así que bueno, esta es una de las tantas entregas que le haré pronto. Les traeré más y más grande y vamos a hacer también cuadradas, porque hay gente que quiere tener mantelitos cuadrados para sus muebles. No se olviden de suscribirse para recibir todas las notificaciones de cada semana de todo lo que subo, que a lo mejor es justo lo que ustedes andan buscando y así no se lo pierden y lo pueden hacer. Inviten a sus amigos y amigas a participar del canal y a llevarse lindas propuestas. No se olviden que desde casa, sin moverse, pueden aprender a tejer y a realizar estas cositas y tener una salida laboral importante para tejerle para las vecinas o para un stand artesanal y para tantas cuestiones que uno necesita surtir en nuestra economía que a veces está mala, y es una manera también de ayudar en nuestro hogar. Y donde sea que se encuentren, no importa en qué lugar o rinconcito de este planeta mundo, les bendigo desde lo más profundo de mi corazón con paz y bien, prosperidad y salud para todas. Gracias y todos. Hasta pronto.